Hermanos que están compartiendo con nosotros esta programación de hoy. Y hoy quisiera pues tocar una temática que estoy usando una sección del Proverbio 23:3 que habla de un aspecto que yo estoy usando para titular nuestra reflexión, que es de que nos cuidemos con el pan engañoso. El texto que encuentro que las Sagradas Escrituras nos presentan es un texto que primariamente tiene una aplicación que va dirigido a un asunto que pareciera ser de salud, aunque lo es, pero hay un trasfondo primario allí en él que voy a tocar brevemente. Ese Proverbio 23, el verso 1, dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y el verso 3 dice: no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Esa es la terminología que emplea aquí el proverbista. El versículo 2 está tocando también un aspecto ahí, también yo diría de salud, sí, cuando habla de que pongamos cuchillo a la garganta, si tienes gran apetito. Eso es un texto allí, ese pasaje que tiene una declaración muy específica en cuanto al control que debemos tener cuando ingerimos alimentos. Pero yo quiero quedarme con el verso 1 y el verso 3. Aunque primariamente, vuelvo otra vez a señalar, se pudiera aplicar aquí la advertencia de que en la comida que tú tengas en un banquete real, como está mencionándolo allí el proverbista, podría ser la estrategia para engañar a algún invitado al banquete como anfitrión. Y esto pudiera parecer de que el invitado está con un anfitrión que puede parecer muy amistoso al servir una comida exquisita, pero que en su corazón lo que está es planeando traicionar a su invitado. Y eso lo deducimos porque el versículo 7 está diciendo: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto es lo que está tratando allí más o menos de señalarnos. El hecho de que ese anfitrión ante su invitado pudiera parecer muy cortés, muy amistoso, pero en el fondo, su corazón, como dice allí, su corazón no está contigo. Está buscando posiblemente una oportunidad de poder actuar en contra del invitado, de poder con esa estrategia de darle esa sensación de confianza, y que una vez que tenga esa confianza, poder actuar en contra de él. Eso es lo que sería el punto fundamental de lo que el proverbista aquí está tratando de señalar con estos pasajes bíblicos. Pero también hay allí una advertencia para nosotros en otra dimensión, en otro plano, y tiene que ver con el asunto, diríamos, de la salud. De igual manera, así como se habla de que hubiese habido allí una especie de pan engañoso por las estrategias o las intenciones que tiene el anfitrión ante su invitado,
De igual manera, nosotros podemos hacer una especie de aplicación en estos tiempos que nosotros estamos viviendo para referirnos a personas, a empresas que fabrican una serie de productos alimenticios que son elaborados con materiales, con adictivos, que en el fondo es un pan engañoso para nuestra salud física. Esa sabiduría luce haberla tenido Daniel, de poder identificar ese pan engañoso y que se manifiesta cuando está allí en ese banquete que el rey está ofreciendo a esos jóvenes seleccionados previamente, y que al estar allí Daniel con sus compañeros, dice que Daniel tomó una determinación. Y para mí, Daniel también tomó una determinación porque vio en el alimento que había en la mesa de ese banquete, él pudo también ver que allí se estaba manifestando un pan engañoso. Por eso está señalando que aunque esa comida pudiera tener un sabor agradable, como muchas veces son algunas cosas en la alimentación, es importante que nosotros nunca perdamos de vista eso, que casi siempre las cosas que nos hacen daño, ay, qué buenas son. Eso es así. Así que Daniel, sus compañeros pudieron ver evidentemente que en esa mesa de ese banquete exquisita pudiera haber allí un alimento de un muy buen sabor, pero era un pan engañoso, porque realmente era un tipo de alimentación no apropiada para la salud física de ellos. Es así el porqué el capítulo 1 y versículo 8 de Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y entonces pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él, en cambio, propuso, por así decirlo, un menú diferente. La gracia de Dios evidentemente la acompañaba a ellos y pudieron ofertarle otro tipo de menú que le dio la oportunidad a que se pudiera, con el tiempo breve, por cierto, demostrar que ellos habían hecho una elección alimenticia apropiada para su organismo. Qué pena que esa actitud que tuvo Daniel, aún siendo un cautivo en Babilonia, no la tuvo el pueblo cuando estuvo en cautiverio en Egipto. Porque cuando el Señor libera a su pueblo de la esclavitud egipcia, salen en el trayecto hacia esa tierra que fluía leche y miel y que el Señor tenía el propósito de que ellos la poseyeran, uno lo que encuentra es todo lo contrario a la actitud de Daniel y sus compañeros. Porque en el camino de esa peregrinación, al salir de Egipto, en lo que encontramos es una crítica, una murmuración, una falta de contentamiento, porque entendían que la comida que estaban teniendo ahora no le era agradable. Y por eso la solicitud de ellos era, ay, si tuviéramos otra vez lo que comíamos en Egipto. Es evidente que los hábitos de alimentación, las costumbres de ellos, por unos 400 y tanto de años allí, se había moldeado a esa cultura alimenticia que tenían los egipcios.
y que por lo tanto esos hábitos se habían incorporado a su estilo de vida. Y de hecho, por eso viene, diríamos, la reclamación. Hasta ese punto es entendible de esa formación que ellos ya habían adquirido con el tipo de alimento que habían consumido durante tantos años en ese lugar. Creo que ustedes no deben pasar por alto que aún en nuestra época, ustedes notan que la cultura es un tipo de formación que pone a la gente en el país donde ha nacido, donde se ha levantado, en una modalidad. Y por eso ustedes encuentran una cultura con respecto a la moda, que en algunos lugares tienen y que en otros sitios no la tienen. También se encuentran ustedes con una cultura alimenticia también, que algunas veces choca con la condición de lo que uno ha sido en su época desde que nació en el lugar donde estábamos levantándonos. Y eso me hace recordar, por ejemplo, un poquito aquí, no sé allá cómo están ustedes en el lugar, pero ustedes allá que saben que han conocido la cultura alimentaria en República Dominicana, ustedes se darán cuenta que en República Dominicana, para poner un caso de ejemplo nada más, un desayuno tiene una característica peculiar que puede ser un cereal, que puede ser víveres, por así decirlo, pan, pero usted no va a encontrar en un desayuno aquí que la característica sea que haya arroz y habichuela, porque ese es un tipo de producto que generalmente nosotros lo conocemos para un almuerzo, ¿no? Para una comida del mediodía, pero no para un desayuno. Eso es parte de, diríamos, de esta cultura, por decirlo así. Sin embargo, usted se encuentra en países como Centroamérica, y he estado, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde fácilmente usted encuentra un arroz y unas habichuelas negras en el desayuno, propio de la cultura alimentaria que tienen en algunos otros lugares. Entonces, siempre diríamos que aunque hayan variantes, hay cosas que Daniel no pasó por alto. Está bien, pueden que hayan algunas cosas que culturalmente se tengan de un sitio a otro, pero apunten esto. Daniel, si vio en ese banquete que allí había cerdo, Daniel pudo y su compañero identificar de que ese tipo de carne era una carne inmunda y que el Señor había limitado a que tal producto no fuera consumido. Lo que significa que, aunque culturalmente el cerdo fuera un tipo de carne alimentaria que en los babilonios usaran, entonces Daniel llegaría a la conclusión, bueno, aquí no es cuestión de cultura, aquí es cuestión de que el cerdo, si es inmundo, donde esté, no importa la cultura que sea, sigue siendo inmundo. Eso no quiere decir que el cerdo en China es una carne limpia y el cerdo en Norteamérica sea una carne inmunda o sucia. No, el cerdo es cerdo, o como puedan llamarlo, puerco, es cerdo en cualquier país que sea, en cualquier idioma que le llamen. Eso es un tipo de alimento que Dios dijo no es apropiado para el consumo. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, también nosotros debemos tener ese cuidado. Nosotros nos encontramos con que hoy en día hay una situación muy especial y le voy a mencionar dos cosas. Pudiéramos mencionar otras, pero aquí está un punto clave en esto. Miren,
tanto la industria farmacéutica como la industria alimenticia o alimentaria, su fin no es la salud del ser humano. Por más, ¿qué diría? Promoción o anuncio que se pueda hacer, por más promoción que usted vea, tanto la industria farmacéutica como la industria alimentaria, su fundamental propósito no es hacerme más saludable a mí, no. Su principal propósito es conseguir dinero, mucho dinero. No se equivoque el apóstol Pablo cuando al escribirle a Timoteo, en esa primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, llegó a decir que la raíz de todos los males en el mundo es el amor al dinero. Y por lo tanto, eso se manifiesta en la industria de la medicina y en la industria de los alimentos. No voy a negar que de una manera u otra algún beneficio aportan al ser humano, eso es innegable, pero cuando usted revisa el producto, a pesar de que pueda aportar algún beneficio al ser humano, detrás de eso, el propósito fundamental es conseguir dinero. Ya lo otro sería una especie de segundo plano. Usted dirá, bueno, ¿y por qué lo dice así? Bueno, yo lo puedo decir así porque hablando de la industria farmacéutica, hay productos que tienen cierto tipo de componentes cuyas reacciones a un organismo humano algunas veces hay cierto tipo de consecuencias. Siempre he dicho que en medicina lo que se está escogiendo entre dos males, el menos mal. Hay una enfermedad, hay un trastorno de salud que puede poner en riesgo la vida de esa persona y por lo tanto un medicamento puede tener una acción favorable para tratar de poner en control la salud de esa persona. Pero resulta y viene a ser que algunas veces esos mismos medicamentos, dependiendo de la variante que sean, no todos lo tienen por igual, al mismo tiempo que tratan de corregir un problema, también puede ser posible que nos creen otro tipo de problema. Por eso no creo que lo que me están viendo y escuchando en este momento pasen por alto cuando compran algún medicamento, cuando el facultativo le ha indicado algún medicamento, que usted al tomar el medicamento, usted se encuentre con que ese medicamento tiene una literatura. Y esa literatura lo que hace es describir no solamente los componentes del medicamento, las dosis que ha de administrarse y cómo, y también ustedes notarán que tienen unas indicaciones y observaciones que señalan las reacciones secundarias de ese medicamento. ¿Qué cosas pueden provocar que no sería lo ideal, pero que cabe la posibilidad que el medicamento pueda originar una problemática secundaria a la administración que se ha hecho de él? Por eso entonces hay medicamentos que en tiempos después de ponerse en el mercado han tenido que retirarlo porque se ha demostrado que han hecho un daño, que habría que retirar el producto para evitar males mayores en ese sentido. O sea, lo que estoy tratando de decir, por un lado, es que las compañías o las industrias farmacéuticas, como las alimentarias, tienen para mí, un punto en común. Lo que producen, lo que hacen, no es necesariamente para cuánto quiero al cliente mío, cuánto yo amo
a esa persona que comprará mi producto. No, su principal es propósito de producir dinero. Ahora bien, como nosotros somos lo que podemos ser afectados, entonces a nosotros nos toca andar en alerta, tratar de cuidarnos hasta donde sea posible, porque le puedo decir de antemano, y así lo estoy proclamando cada vez que sea posible, que las cosas ya están, que lo que nosotros debemos es dar mucho más estudios bíblicos, predicar más con nuestro testimonio cristiano para que el Señor venga ya, porque no olviden que la palabra de Dios lo que me dice a mí, que los tiempos van de mal en peor. Nadie espere que el año que viene tiene que ser y que mejor que este. La palabra lo que me declara es eso. Y por lo tanto, lo que siempre trato de animar a mis hermanos, que todas las cosas que puedan ocurrir deben motivarnos, deben empujarnos a predicar más el Evangelio, más estudio bíblico, para que las buenas nuevas de salvación lleguen a más gente y que se cumpla lo que el Señor dijo en su palabra. Será predicado este Evangelio a todo el mundo y luego vendrá el fin. De ahí depende el regreso de Jesús, de la predicación del Evangelio. Entonces, por eso le menciono esto, porque estamos en unos tiempos donde a pesar de que yo pueda tratar de tener un tipo de conocimiento, de comportamiento, de investigación, para tratar de proteger mi salud física, yo le tengo que decir que no es muy buena la noticia que tenemos, porque hay cosas que tú y yo no tenemos el control. Y como tú y yo no tenemos el control, entonces estamos a expensa de lo que otros puedan hacer según su criterio. Y en el mundo de la alimentación tenemos también una situación comprometedora. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, es frecuente encontrar una publicidad engañosa en algunos productos de nuestra alimentación. A pesar de que los países tienen una serie de controles y unos más que otros son mucho más estrictos, ¿eh? Por ejemplo, hay cosas que en Europa ya no se manejan, pero que en otros lugares del mundo todavía siguen manejándolo o viceversa. Entonces, en ese mundo alimentario, nosotros tenemos que ponernos en alerta para cuidar, recuerden, hasta donde sea posible nuestra salud física, porque hay cosas que desgraciadamente no va a estar en nuestro control. Es posible que usted esté consumiendo productos, por ejemplo, con colorantes artificiales, de los cuales sería prudente que usted pueda acostumbrarse a leer etiquetas. Fíjense que los productos se supone que tienen unas etiquetas donde tienen unas referencias de los valores nutricionales que tiene, de los componentes e ingredientes que tienen, aunque lamento decirle que a pesar de tener las etiquetas en el producto, algunas industrias no ponen en esa etiqueta toda la información que deberían poner del producto. Hay cosas que se quedan detrás a escondida. Alguna de ellas, tengo que entenderlo así, hasta con ciertas malas intenciones. Por eso entonces nosotros debemos acostumbrarnos a ponerle atención a las etiquetas de los productos. Y aunque usted no entienda bien algunas cosas, yo hasta le diría, busque la manera de aprender a buscar información, porque lo que está en juego es su propia salud. Y por lo tanto, ya hay algunos colorantes, que es lo que estoy haciendo referencia en este momento, con la tendencia a ser cancerígenos. Y entre algunos ejemplos tenemos lo siguiente. Los colorantes tienen unos códigos, hay unas clasificaciones de unos códigos
hay literatura que le van diciendo a usted qué tipo de problemática pueden tener ciertos colorantes. Y allí los códigos aparecen. Y hablando de códigos, por ejemplo, vuelvo otra vez a decir, hay unos colorantes como el E127, que es un color rojo rosado, el cual se usa para colorear cerezas para cóctel, ensaladas de fruta. Está también el E102, un color amarillo. Es un tipo de amarillo, porque hay diferentes colores y matices y tienen su código. Y este tipo de color amarillo, el E102, este se usa para colorear, por ejemplo, las golosinas, en postres, en productos dietéticos y suplementos nutricionales. Fíjense que estoy mencionando cosas que en algún momento nosotros tenemos que usar y que muy ingenuamente posiblemente nosotros la estemos consumiendo. Y si no nos percatamos de que algo pueda andar por ahí medio peligroso, entonces usted se está exponiendo sin necesidad. Es posible que la química de un producto engañe el sentido del gusto. ¿Qué quiero decir eso con que la química de un producto nos engaña el sentido del gusto? Acuérdense que el proverbio hablaba del pan engañoso y entonces es posible que hayan químicos que nos engañen el gusto en la ingesta de ciertos alimentos. Las frutiras, perdón, las frutas son productos con un alto contenido graso en algún momento que contienen sustancias perjudiciales generadas durante su elaboración. Y por eso entonces nosotros tenemos que tomar cierto tipo de cuidado en ese sentido. Eh, yo siempre sigo insistiendo, no todo lo que sabe bueno al paladar quiere decir que sea saludable. Una cosa no tiene que ver con la otra en un momento determinado. Entonces, ahí encontramos productos que le ponen algún tipo de componentes o de preservante. Esas carnes que son procesadas, ese proceso, hay carnes ahumadas y esa carne ahumada convierte el alimento en algún tipo de componente que puede alguno de ellos, como el benzopireno, ser una sustancia cancerígena para el organismo. Porque el ahumado genera esos compuestos que pueden llevar al producto a exponernos y a cambios en las células del ADN de nuestras células, con alteraciones de ellas. Si bien es cierto que las grasas juegan un papel importante en nuestro organismo, como por ejemplo el colesterol, que es un lípido que forma parte indispensable de la estructura de las membranas de la célula. Cuando usted oye el asunto del colesterol malo, no es bueno la etiqueta de malo en el sentido porque si fuera malo, el cuerpo humano no lo produjese. O sea, el cuerpo produce colesterol porque es un tipo de grasa importante, especialmente para algunas estructuras y como las membranas de las células tienen ese tipo de composición. Y por lo tanto, tenemos que cuidar de que entonces en la ingesta de nuestros alimentos podamos tomar en consideración de que un producto, mientras más procesado es, puedo tener, atención, aunque muy bueno al paladar, engañarnos, porque en el fondo tenemos una situación de que haya un compromiso con sustancias que puedan perjudicar nuestra salud física. Por eso entonces lo que estoy tratando en este momento, por lo menos, es de advertirle, mis queridos, el mensaje que quiero que quede es tratemos de consumir nuestros alimentos lo más natural que sea posible.
porque inclusive algunos alimentos naturales pueden hasta venir ya desde su cultivo con algún tipo de condición que hasta aún así pueden ser perjudiciales por el tipo de insecticidas, de plaguicidas que puedan usar en su elaboración. Y por ello, entonces, qué tristeza que si corro un riesgo por esa vía, también mi riesgo aumente cuando esos productos que son elaborados y procesados industrialmente puedan tener un tipo de preservantes y de adictivos que no son saludables para nuestro organismo. Repito, trate de alimentarse lo más natural posible para evitar hasta donde sea posible que el pan engañoso nos alcance, que aunque bueno para el paladar, pueda ser perjudicial para nuestra salud física. Esperamos que estos consejos puedan ser de beneficio para quienes nos han escuchado en esta ocasión y que el Señor pueda bendecirle en ese sentido. Nuestro Señor y Padre, una vez más agradecemos la oportunidad que nos ha brindado de poder compartir estos momentos de orientación a nuestra salud física. Suplicamos que tu palabra también nos fortalezca en nuestra vida espiritual y poder seguir adelante con el poder del Señor a nuestra disposición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.